Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la comunidad que sigue las transmisiones de esta organización que se llama Ciencia Bio a través de la página de Bioquímica y Biología Molecular. Mi nombre es Jorge Marcos y bueno, como saben, he estado moderando algunos de estos seminarios web que intentamos transmitir cada semana para compartir conocimientos relacionados con las áreas químico-biológicas y de la salud con toda nuestra comunidad. Para que se conozcan entre ustedes, nuestra comunidad es, estadísticamente hablando, conformada por estudiantes principalmente de licenciatura, de las áreas químico-biológicas y de la salud, principalmente de México, aunque también nos siguen personas de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, etc. Estamos muy gustosos de que estén con nosotros una vez más. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una invitada bastante especial. Nos formamos un año en su agenda, doctora, para que nos pudiera aceptar esta invitación, pero estamos gustosos de que finalmente haya podido ocurrir. Muchas gracias, doctora Victoria. Online. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues a la audiencia le empiezo a platicar un poquito de la doctora. Ella es egresada de la UNAM como bioquímica diagnóstica, es maestra y doctora en ciencias, apasionada de la ciencia y la docencia. Su línea de investigación se enfoca en conjugar el concepto de One Health, una salud, y las mediciones de patrones de diversidad génica en recursos zoogenéticos para la alimentación, con la finalidad de prevenir la extinción de estas poblaciones genéticas y evitar los conflictos bélicos por escasez de agua y alimentos. Qué interesante la descripción y también el título es bastante interesante, doctora. Nos va a dar mucho gusto escucharte y bueno, pues aprender un poquito más de este tema de la diversidad genética desde el enfoque que tú lo estudiaste. Vicky, bueno, doctora Victoria, bienvenida a este foro y bueno, pues adelante, cuéntanos un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observarla. Sí, eso lo íbamos a hacer antes, pero estábamos platicando antes de entrar al aire. Sí, dame 2 minutos porque luego sí, no te preocupes. El Mac me obliga a... Sí, no te preocupes tú. Bueno, en lo que la doctora está con nosotros, les platico un poquito más. Ella, bueno, es profesora de algunas asignaturas bastante interesantes que no necesariamente están relacionadas con las áreas químico-biológicas y de la salud. De hecho, una de las asignaturas que me parece más interesante, pues es como parte de la historia y la filosofía de la física. Entonces, bueno, pues de cerca he seguido su trabajo como divulgadora y la verdad es que ha estado bastante interesante. Síganla en redes sociales. Ahora se les comparto sus redes aquí en un banner. Porque siempre tiene contenidos importantes, siempre está generando contenido interesante en muchas áreas. Ha hablado de cualquier cosa, por ejemplo,
ahora que fue el tema de las auroras boreales, bueno, pues ella da una explicación, generalmente con temas asociados a la salud y demás, pero bueno, pues ahora les comparto sus redes sociales. No sé si esté facultado para hacerlo, pero lo vamos a hacer. Denme un segundo. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés,
publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola. Hola. ¿Qué onda? No sé por qué mi navegador bloqueó el icono de la pantalla para que accedan. ¿Cómo le hago? Ah, no pudiste compartir. No. Si quieres, me lo puedes compartir al... Ajá. A ver, cómo es el movimiento. Si refrescas el sitio web y te va a preguntar nuevamente si le deseas dar permiso. A ver, dame 2 minutos. A lo mejor igual y me salgo, ¿eh? Ok, va. Okay, Va, aquí estamos al pendiente. Y ahorita... Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola. Hola, me lo sigue bloqueando, ¿tú crees? Ah, ok. Entonces, si gustas, envíamela y yo la proyecto. Y ya nada más me vas diciendo siguiente. A ver, es que te puse en Messenger mi dirección. Ajá, espérame tantito. No, pues ni idea. ¿Qué dice que? Dice, tu navegador bloqueó tu pantalla. Haz clic en el icono de pantalla en tu barra de direcciones para permitir el acceso. O sea, Ok, bueno, pues esperemos a que la doctora
regrese. O en su defecto que nos comparta su presentación. Estamos al pendiente por aquí. Ya tenía un buen tiempo que no teníamos detalles técnicos, pero bueno, esperemos que esto se resuelva relativamente pronto. Aquí ya está toda mi gente de staff metiendo presión, pero todo bien. Bueno, pues no se me ocurre otra cosa más que hacer algunos comerciales mientras esto se resuelve. Esta semana, si siguen la página de Bioquímica y Biología Molecular, se dieron cuenta que comenzamos con un bootcamp muy interesante que incluye 2 cursos muy importantes en el área de bioinformática. Uno que se llama como tal, Bioinformática Básica, en el cual se ven conceptos, todos los fundamentos, y puedes aprender el uso de la terminal. Y otro que es justamente Python para ciencias biológicas. Pues aquí Vicky otra vez. Hola. Hola, ¿me ven? ¿Cómo vas? Sí, ahí te vemos. Bueno, ahí voy. Disculpen ustedes, pero estas cosas siempre pasan. De hecho, sí, justo siempre pasan, incluso pues ya por ejemplo, en este foro que damos, este es como el seminario número 70, pues nos ha pasado recientemente. Entonces, no te preocupes, todo bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que los que somos Mac tenemos un montón de problemas, porque aquí no sé qué tanto hacer y que necesito mi huella digital y que no sé qué tanto y es como ¿Qué navegador tienes? ¿Es Chrome? No, es el de Firefox, pero aún así si yo quiero compartir pantalla, no sé qué tengo que hacer en mi configuración y la verdad, ni idea. Ya te la mandé. Muy bien. También te quería preguntar, ¿no te convendrá de pronto, bueno, ya no importa, ahorita lo proyecto yo, pero a lo mejor cambiar de navegador? ¿Por Chrome? Es que me va a hacer lo mismo. Está Chrome, está Safari y hay uno, el Brave, es bastante bueno. No sé qué tan compatible sea con Mac, pero con Ubuntu era perfecto. Ok, ya la tengo, dame un segundito, la tengo que empezar a proyectar. Ya la tienes mejor. Ajá, sí, ya la descargué. Bueno, pues no sé, Vicky, si mientras nos quieras ir platicando un poquito más de ti, de tu experiencia como generadora de contenidos y memes. Ella, por cierto, la audiencia no lo sabe, pero tiene un meme muy famoso de la peli de Oppenheimer. Ajá. ¿Mande? De la peli de Oppenheimer, sí, donde... Sí, bueno, ahorita lo proyecto para que todo el mundo sepa de qué hablo. Chispas, con ese me hiciste famosa, ¿no? con ese meme. No exactamente yo. Fue señor biotecnólogo. Por cierto, señor biotecnólogo, si estás por aquí, un saludo. Sí. Muchas gracias, señor biotecnólogo, por hacer famoso mi meme. Creo que a todos nos ha pasado con la autoclave. A ver, ya está aquí. Está subiendo. Muy bien. No sé si tienes muchas ¿Mucho qué? Muchas imágenes, pero está cargando. No, son 18 diapositivas, ¿eh? O sea, no están así con muchísimas imágenes. No está tan larga tampoco. Ok, pues ya estoy. No voy a aventar todo. ¿Listo? Casi. Ahí estamos y se llamaba, ¿cómo? Perdón.
¿Se están extinguiendo las ovejas criollas en México? Sí. Bien, pues les platico un poquito más. Tengo ya 7 años en esta investigación. Empecé desde la maestría y luego me seguí con el doctorado. Yo en realidad soy bioquímica diagnóstica de la primera generación de formación de licenciatura y después mi tesis de licenciatura fue en realidad en mutaciones mitocondriales asociadas al cáncer de próstata. Luego di un giro de 180 y me dediqué ya a lo que sería la maestría en ciencias de la producción y salud animal, igual que el doctorado. Me gustó mucho leer la cuestión de lo que es la diversidad genética, los recursos genéticos y sobre todo conjugar dos cosas que me gustan mucho y me apasionan mucho, que es la historia, el arte y la genética. Entonces, poderlo, y la antropología también, y poderlo conjugar me llevó a apasionarme muchísimo en el tema. Es un poco difícil porque es un gran reto conjugarlo, o sea, unir varios áreas del conocimiento que por lo regular siempre están muy separadas, pero bueno, creo que ha estado saliendo un buen trabajo y espero seguir con esa misma línea de investigación. Entonces, pues bueno, abrimos Ya con está. la primera diapositiva. Sí, listo, ya se está proyectando. Voy a estar aquí un poco oculto, pero te estoy escuchando. Cada que tú me digas siguiente, yo lo voy a estar cambiando. Ok, sobre si se están extinguiendo las ovejas criollas. Si le puedes dar siguiente, por favor. Sobre todo quiero empezar con algo, no se alcanza a ver, pero bueno, el tema era que las próximas guerras mundiales del siglo XXI serán por agua y alimentos. Estamos viendo cada vez más que las temperaturas globales están aumentando, cada vez hay más escasez del agua, la cadena de producción y de distribución de alimentos está bastante mal, cada vez los alimentos son caros, cada vez está los productos ultraprocesados son los que más observamos en los supermercados en vez de los productos naturales. Y bueno, eso entonces hace que esta demanda de productos naturales baje y sobre todo tenga algunos peligros de extinción, porque también se están extinguiendo algunas poblaciones, no todas. Sin embargo, pues bueno, también la escasez de agua y alimentos, vemos que si no existe una soberanía alimentaria propia de un país con políticas públicas de Estado que sean al respecto, evidentemente pues se dan guerras y conflictos bélicos con esas situaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, yo creo que todos ustedes han consumido la barbacoa de borrego y si te gustan los textiles tradicionales de lana, por ejemplo, que son muy, muy comunes en nuestro país y que además son icónicos y que además tienen un buen perfil en el extranjero, y te gusta la genética, pues bueno, esta charla es totalmente para ti. Tengo que comentarles que las ovejas domésticas, como las conocemos, ovisaries, no existían en el continente americano, fueron introducidas en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Aproximadamente fueron introducidas 100 ovejas, según cuentan las cartas, que incluso fueron firmadas por la reina Isabel Católica. 100 ovejas de tipo de lana churras, como se les denominaba en España, que tienen lanas negras, porque las lanas merino no podían salir de España, ya que estaban confiscadas en un registro que se llamaba la Mesta, porque las personas que dirigían la Mesta eran los que tenían el negocio de las lanas finas en aquellos siglos, en el siglo XVI, y España era quien les vendía lanas finas, paños finos, a los reinos de Europa del Norte. Entonces, sacar un ejemplar vivo de las merino, que actualmente sabemos que las lanas merino son las más finas, tienen una fibra muy fina y se hacen suéteres muy, muy suaves y son muy caras a nivel internacional.
pues estaban muy bien valuadas desde el siglo XVI hasta ahora. Entonces, sacar un ejemplar vivo significaba pena de muerte. Pero por lo tanto podían sacar las churras, que las churras eran de lanas más gruesas, que se denomina de tipo carpet, y que finalmente los pueblos originarios adoptaron a estos recursos genéticos y los de tal manera que pudieron tener este recurso convirtiendo o haciendo uso de la lana para hacer los icónicos textiles tradicionales que observamos en algunos pueblos originarios que tienen tradición textil. Lamentablemente se están perdiendo estas poblaciones de ovinos criollos porque obviamente sale muy caro cuidarlos. Hay cuestiones como el narcotráfico que están ya en esas zonas de los pueblos originarios que no podemos entrar. Por ejemplo, hay una zona de Michoacán que es el Purucherío, que no podemos entrar a muestrear ese tipo de poblaciones. ¿Por qué? Porque está controlada por el narcotráfico. Y pues bueno, eso va perdiendo el valor que tiene esta población de vinos criollos. O sea, no quiere decir que la especie como tal, Ovisaries, se esté extinguiendo, no. Lo que se está extinguiendo son las poblaciones. Estamos perdiendo un gran valor, sobre todo porque estas poblaciones, además de tener el valor biocultural, también sirven para la alimentación, porque han soportado ya más de 500 años los cambios climáticos que ha tenido México. Además, se han adaptado muy bien a las diferentes regiones del norte, del centro y del suroeste de México, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, acá en Hidalgo, o en la zona de los Rarámuri también existen ovejas criollas, y probablemente existan algunos genes o haplotipos o algunos microsatélites de interés, sobre todo para que sean resistentes a ciertos parásitos. El parásito más común que ataca a las ovejas es el de Moncus contortus. Este parásito es un gusano tal cual, y hace que mueran por anemia. Se ha reportado, por ejemplo, mi tutor, el doctor Raúl Pérez Grobas, que ha tenido ya muchísimo tiempo trabajando con las ovejas criollas, que él ha reportado que el manejo tradicional en los sistemas tradicionales de producción no se han contaminado o se han infectado con el Moncus contortus. Por ejemplo, existieron algunos programas de gobierno en el 2018 que era traer ya ejemplares vivos de Nueva Zelanda con la finalidad de aumentar la producción cárnica en México. Resulta que cuando llegaron acá, bueno, las ovejas de Nueva Zelanda están muy acostumbradas a comer pastos muy buenos, y acá en México, pues la mayoría de los productores, o sea, la producción de los sistemas tradicionales son el 70%, y los productores que están en transición, es decir, que pasan de un sistema tradicional a uno empresarial, son el 20%, y los sistemas empresariales son el 10%. ¿Por qué queremos traer ejemplares del extranjero? Porque les venden esa falsa idea de que con con un gran semental, por ejemplo, que es lo que más se mueve, que es el que da la diversidad genética a las diferentes poblaciones, se cree que toda la próxima generación filial o la F1 va a tener las mismas características del semental. Y bueno, eso no es cierto genéticamente hablando. O sea, se van a combinar tanto la carga génica que trae la hembra con la carga genética que trae el macho. Entonces, lo que se trata de hacer más o menos es lograr un vigor híbrido, pero no resulta siempre de esa misma manera. Entonces, luego a veces vemos los sistemas empresariales que están de chile, de mole y de pozole, incluso fenotípicamente, porque no se parecen a al progenitor, que en este caso es al macho, ni a la hembra. O sea, ahí ya hay diversidad genética. Y pues bueno, obviamente no rinden los mismos índices de producción que les venden del macho, ¿no? Como el 90, 60, 90 del macho, no les está dando esos mismos índices de producción, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque se necesita bastante tiempo en la selección artificial para que logremos esa población, o sea, va por tiempos. Aunque la selección artificial es un proceso evolutivo,
no es tan rápido como nosotros pensamos, o sea, lleva su tiempo. Entonces, pues traen este tipo de ovejas y lo que pasa en México es que se infectan rapidísimo por Hemoncus contortus y resulta que pues obviamente es una de dos, o se mueren de hambre o se infectan y las que se mueren de hambre pues ya. Entonces realmente el programa de gobierno no nos sirvió de mucho porque una, no le pensaron muy bien y dos, no le dieron seguimiento a largo plazo. O sea, la verdad es que siempre los programas de gobierno acá son como a corto plazo, nada más para decir, trajimos como 500 cabezas de ganado ovino y ya creen que con eso va a mejorar la producción de carne en México y eso es una total mentira porque resulta que tenemos que importar o comprar carne para satisfacer la demanda de barbacoa. Y la demanda de barbacoa en México no es mucha, en realidad son entre 200 gramos a 300 gramos per cápita. Entonces, no consumimos gran barbacoa o michotes de borrego porque sabemos que estos platos son caros y son de abolengo. O sea, la mayoría lo consume a veces los fines de semana o cuando hay una fiesta. Actualmente se está metiendo ya en el mercado que tiene mayor valor, que tiene mayor, recursos económicos, los cortes de carne, ¿no? Por ejemplo, los que venden en Estados Unidos mucho, que son las costillas de, ¿cómo se llama? De borrego, que tienen un cierto guiso y sazón, es lo que se está ya vendiendo en en el mercado que lo puede comprar. Siguiente, por favor. Entonces, si tenemos mayor diversidad genética, vamos a tener menor vórtice de extinción. Siguiente, por favor. Para entender un poco acerca de por qué medimos la diversidad genética de estas poblaciones, tenemos que entender los vórtices de extinción. La extinción es un proceso que siempre ha existido, o sea, siempre se extinguen y evolucionan las especies. Sin embargo, nos llama la atención, sobre todo a los genetistas de la conservación que nos dedicamos a los recursos genéticos, porque estos recursos funcionan, como les había comentado, para la alimentación. Entonces, estos recursos, los vórtices de extinción, pues van por diferentes medidas que nosotros hacemos de manera como indirecta. Por ejemplo, podemos medir la consanguinidad. La consanguinidad nos va a dar la pérdida de la diversidad genética y eso lo hemos visto incluso en nosotros como humanos, o sea, no es que tampoco nos hayamos extinguido, sino, por ejemplo, las familias o las monarquías europeas, por ejemplo, tenían mucha consanguinidad. Y resulta, por ejemplo, la reina Victoria, que tuvo una mutación de novo, que dio origen dentro de esa monarquía, porque finalmente ella fue la abuela de Europa, de las monarquías europeas, y dio origen a que ella fuera la portadora de el gen de la hemofilia. Y a quien le tocó tener esa enfermedad fue al último hijo del zar Alexander Romanov. Y bueno, Nicolás Romanov, perdón, y el hijo era Alexander. Y bueno, él tuvo hemofilia. Entonces, al respecto, pues se iba dando que era pues la maldición de las familias. Lo mismo pasa con los animales. Cuando tienen mucha consanguinidad, pues hay pérdida de la diversidad genética en esas poblaciones. Por lo tanto, va a haber una baja supervivencia y capacidad de adaptación al cambio climático. Ahora bien, nosotros también hacemos censos a través de los marcadores genéticos que utilizamos. Por ejemplo, si observamos censos reducidos, como les voy a comentar más adelante cómo los hacemos, de los cambios demográficos, por ejemplo, eso va a dar la reducción a la población o de las catástrofes naturales, por ejemplo, si explota un volcán o hay un huracán, etcétera, también hace que las poblaciones se reduzcan. Otra de los vórtices o otra de las formas de extinción es el aislamiento
la fragmentación del hábitat y los cuellos de botella. Por ejemplo, en México hubo una fragmentación del hábitat porque cuando vinieron las ovejas domésticas o las ovisarias introducidas por los conquistadores ibéricos, hicieron una fragmentación de la flora nativa de México. Y bueno, también estos tres aspectos que les acabo de mencionar es igual por el cambio climático, la sobreexplotación o la ganadería intensiva y la introducción de especies exóticas. En este caso, por ejemplo, cuando se dejó de traer especímenes específicamente de España, de los ovinos domésticos, después se siguieron trayendo ya otro tipo de ovejas, como por ejemplo de Alemania, de África, tenemos acá una línea africana, de Asia, por ejemplo, también de Estados Unidos, empezaron allá a tener más mezclas. Entonces, muy probablemente no tenemos a la criolla como tal, pero sí tenemos algunos de sus descendientes que podemos denominar como criollo. Siguiente, por favor. Bueno, para entender entonces esta situación de la extinción hay que entender qué es el cambio climático. Es cierto que ha existido el cambio climático siempre, sí, es parte de la geología del planeta. Sin embargo, el cambio climático son los cambios a largo plazo y los patrones climáticos. Puede ser de dos maneras, naturales y gracias a las actividades humanas. Sin embargo, desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se observó un aumento en la temperatura, sobre todo en la segunda revolución industrial que sigue con el uso de los combustibles fósiles. El cambio climático da como consecuencia el efecto invernadero, que es el aumento del metano y del dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente la humanidad es responsable del cambio climático y del aumento de la temperatura. Por ejemplo, el Instituto GIS de la NASA hizo un análisis en el cual para 2022 había ya un aumento de 0.89 grados Celsius de aumento de la temperatura. Entonces, está entre 0.89 y 1.1 grados Celsius. Desde 1880 y 1975 hubo un mayor aumento de la temperatura y nosotros lo estamos viviendo. Por ejemplo, estas olas de calor son debidas precisamente al cambio climático. Siguiente, por favor. Y bueno, este mapita nos indica los patrones de cambio climático. Es decir, hay una fluctuación de la temperatura en diferentes regiones. No solamente, por ejemplo, aquí puede existir mucho calor, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede subir la temperatura a 5 grados de lo que estamos acostumbrados, pero en otras regiones puede bajar la temperatura a 2 grados. Entonces, no solamente el cambio climático es que suba la temperatura o que estemos cada vez más calientes, sino que también hay otras regiones que cada vez van a estar más frías. Estas fluctuaciones de temperatura hacen precisamente que, por ejemplo, el alimento de las ovejas se disminuya. Y si disminuye el alimento de las ovejas, pues obviamente ellas no tienen que comer y pues se mueren. Siguiente, por favor. Y algunos aspectos o efectos socioeconómicos del cambio climático es, por ejemplo, lo más importante que nosotros podemos observar es el descenso de la productividad de las cosechas. Por ejemplo, no hay los suficientes alimentos y tampoco va a haber los suficientes animales para satisfacer la demanda de proteínas. Además, con eso van a subir los precios de los alimentos básicos de consumo habitual. También hay una mayor propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura y, por ende, el más importante de esta presentación es que hay más conflictos bélicos para acceder a los recursos limitados. Recuerden que el agua es totalmente un recurso limitado. Entonces, a menor cantidad de agua que tenga un país, es mayor probabilidad que tenga un conflicto bélico. Siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros como genetistas de la conservación hacemos? Bueno, prácticamente lo que yo he hecho en los últimos 7 años
es el muestreo en campo, es decir, no estoy exactamente en un laboratorio, sino que hago mis muestreos en campo. Por ejemplo, yo lo que hago es que me hago, compañera de los veterinarios, porque bueno, yo no soy veterinaria de formación, pero ellos me ayudan a sacarles sangre a las ovejas. A las ovejas no se les saca sangre como a los humanos para saber si tienen anemia o no. La forma de medir la anemia es totalmente diferente en los animales porque es más laborioso sacarle sangre. Por ejemplo, también es muy, muy importante saber que la muestra tiene que estar libre de contaminación. Antes yo lo hacía de la vena yugular, pero teníamos que rasurar al animal y después desinfectar la zona de punción y después ya hacer la toma de muestra, que en este caso es sangre, que la hacía como la hacemos normalmente en un ser humano, que es por el sistema vacutainer, el de los tubitos. Y aquí, pues bueno, no se le liga al animal porque la vena yugular está se ve bastante bien. Y sin embargo, pues bueno, es bastante laborioso porque hay que saber cómo manejar al animal, no estresarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo hice fue una adaptación y empecé a sacar de la vena auricular por goteo. Le ponía un poco de Gilol para que se observe más la vena y ya ponía una aguja y ya por goteo salía, pero no lo hacía ya con sistemas Vacutainer porque estaba en el campo. Lo hacía con unas tarjetas que les denominamos FTA. Estas tarjetas FTA son tarjetas de papel filtro que tienen algunos químicos que nos ayudan a preservar el DNA hasta por 1 año en temperatura ambiente. Eso nos ayuda muchísimo a las personas que estamos, por ejemplo, pues en la montaña o en los altos de Chiapas, allá muestreando, porque pues allá no hay refrigeradores para mantener la cadena fría de la sangre. Y lo hacemos a partir de estas, ¿cómo se llama? De estas tarjetas FTA. Después, una de dos, o te vas a la extracción de ADN o ARN, lo puedes hacer en el laboratorio ya, o te llevas tus famosísimas Ventolab, que es este aparatito, y lo que haces, obviamente, hacer tu reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, la puedes hacer en campo sin ningún problema, así pues no es necesario que uses bata porque estás en el campo, usas guantes, pero bueno, usas tu overol y todo, entonces hay que saber un poco adaptarse a la situación, porque obviamente pues no tienes las mismas condiciones que en el laboratorio. Después ahí mismo tú puedes hacer tu secuenciación en Sanger o de Next Generation Sequencing. Esto lo haces, por ejemplo, con el Oxford Nanopore, que ya es mejor porque lo puedes tener puedes secuenciar todo el genoma y después ya, ahora sí que haces el análisis bioinformático. Es decir, tienes la muestra de la muestra sanguínea, por ejemplo, ahora ya inmediatamente la vas a tener en tu computadora. Y lo que yo hago prácticamente es hacer mediciones de diversidad genética, de historia demográfica, de filogeografía y de estructura poblacional. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es esta parte de la genética de la conservación. Esto es parte, por ejemplo, del sistema de Oxford Nanopore. Aquí está el Minion, o sea, ustedes lo pueden usar en cualquier parte, en su casa, por ejemplo, en vista allá a Nueva York, o incluso en una cueva lo pueden usar para buscar nuevas formas de vida, o incluso ya se está usando en la Estación Espacial Internacional. Entonces, si no les salen las PCRs o la secuenciación de Next Generation en la Tierra, pero sí le salen en la Estación Espacial Internacional, pues ahí algo están haciendo mal, siempre les digo a mis alumnos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el respaldo teórico entonces de la genética de la conservación? Pues es la teoría neutral de la evolución molecular. Esta teoría, pues, nos ayuda a estudiar un poco a la genética de la conservación. Es una de las teorías que en biología evolutiva, en genética evolutiva, siempre están matando o siempre están reviviendo, ¿no? Porque
pues, es lo más potente que tenemos hasta ahorita para conocer las cuestiones de genética de conservación. Y la genética de la conservación se divide en 3 rubros: la de inventario, la de funcional y la de procesos. La de inventario, pues, es simplemente para saber patrones de diversidad genética y se pueden utilizar pequeños segmentos del genoma. Yo, por ejemplo, uso el DNA mitocondrial, que al lado derecho ustedes tienen cuáles son las características de este marcador. Y bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, inferencia, o sea, de especies ancestrales o sitios de domesticación y orígenes maternos. Las características que tiene este DNA mitocondrial es que hasta ahora se sabe que es de herencia materna, aunque ya han existido algunos autores que mencionan que han encontrado que también es de herencia paterna. Sin embargo, incluso con la secuenciación de Next Generation Sequencing, pero hemos encontrado que han sido errores de secuenciación. Entonces, hasta ahora sabemos que es de herencia materna. Es haploide, hay acumulación de mutaciones, no existe la recombinación como en el caso de otros genes o del genoma nuclear, y hay una alta variación molecular neutral. En el caso de las ovejas, se agrupan en 5 haplogrupos. Esto quiere decir que hubo distintos sitios de domesticación. Uno de ellos fue el de Europa, otro de ellos fue el de Medio Oriente, otro de ellos fue el de Asia, otro fue el de África. Esos fueron más que nada los centros de domesticación, porque cuando llegaron a América ya estaban domesticadas. Y, por ejemplo, también podemos hacer cálculos dentro de las poblaciones, el tamaño de la población efectiva, los cuellos de botella, y entre las poblaciones pues podemos ver variaciones a través de los continentes, que es lo que más nos importa, y las expansiones demográficas. Siguiente, por favor. Y bueno, ese es un artículo que publiqué en 2020 sobre la diversidad genética y filogeografía de las ovejas domésticas en México. Y bueno, es parte de lo que he estado estudiando los últimos 7 años. Y bueno, vamos a ver más o menos cómo está la situación. Ahora sí, entrando ya más a detalle, por favor, la siguiente. Voy aquí a consultar, o voy a mencionar más bien, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos menciona que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado la tiene que garantizar. Es decir, todos los enfoques tanto sociales, políticos, económicos, los estudios de genética de la conservación y de historia y cultura tienen que estar conjugados entre sí para la realización de políticas de Estado de genética de la conservación. Lamentablemente, México no tiene ninguna política de Estado de conservación de estos animales y bueno, lo que hemos obtenido como resultados no es nada alentador. No tenemos, por ejemplo, denominaciones de origen, ni siquiera en nuestros textiles. Mucha gente, muchas grandes marcas de diseño, por ejemplo, roban los patrones de los textiles y, por ejemplo, la máxima representante de los textiles en México es la antropóloga Marta Turac, que ha denunciado este tipo de cosas, de que deberíamos de tener más conservación y políticas de Estado al respecto, porque, pues bueno, la biopiratería en este caso es una situación muy constante en nuestro país. La barbacoa, que podría bien también darse por regiones, porque no es la misma la barbacoa de Actopan Hidalgo a la barbacoa que dan en Querétaro, entonces también podría tener un tipo de denominación regional y tampoco lo tenemos. Entonces veamos cuál es la situación de los ovinos criollos en México. Siguiente, por favor. Este es alguno de los patrones maternos de diversidad genética. A mayor adaptación hay mayor tiempo evolutivo. Es decir, las ovejas criollas se han ido adaptando porque tienen mayor tiempo evolutivo en México. Sin embargo, pues bueno, lo que hemos observado en mis últimos estudios que hice o de mediciones del doctorado junto con el de la maestría, estos son, ¿cómo se llama? Algunas mediciones que yo hice de diversidad genética y de historia demográfica y de relaciones filogeográficas. Prácticamente me interesa que ustedes pongan atención a la de diversidad genética,
porque quien tiene una baja diversidad genética comparado con otros países, hice la comparación con el mismo marcador, que es el DNA mitocondrial, en este caso utilicé la región control del DNA mitocondrial, tiene menor diversidad genética con respecto a Cuba, Portugal, España, Brasil y Colombia. Entonces, habíamos mencionado que a menor diversidad genética iba a existir mayor extinción de la población de los ovinos criollos. Y eso nos llama particularmente la atención porque lo estamos viendo. Existe, obviamente, una erosión genética. ¿Por qué? Porque hay consanguinidad. Riesgo sanitario no creo, porque sí tienen buen manejo en eso. Por ejemplo, en el caso de los Altos de Chiapas, las mujeres tzotziles sí tienen buen control sanitario, pero el asunto es que la mayoría ya está dejando de criar a estos animales por irse a buscar el sueño americano. Eso. Y luego el otro aspecto es que la mayor parte, ya hay algunas partes que nosotros no podemos mostrar, como se los había comentado en un inicio, porque esos pueblos ya están controlados bajo el narcotráfico. Entonces, en vez de criar estos animales, pues lo que siembran pues es droga. Y bueno, las relaciones filogeográficas también hemos encontrado que la mayoría, o lo que hemos encontrado que tiene mayor alta frecuencia, es el haplogrupo B que se presenta en América. Esto corrobora la historia de que los ovinos domésticos fueron introducidos por los conquistadores ibéricos. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es más que nada, como les había comentado, la erosión genética. Parte otro de los aspectos que vemos en estos ovinos criollos es la falta de rentabilidad y de competitividad, perdón. Las ovejas criollas o el ganado criollo se utiliza más como ahorro y autoconsumo. En realidad no compite con la barbacoa que nosotros comemos, porque nosotros no comemos barbacoa de ovinos criollos, a menos que ustedes vayan a esos pueblos y puedan deleitarse de alguno de estos, de esta carne que realmente es diferente. Yo, por ejemplo, estuve en 2016 en la Sierra Central de los Andes, en donde hay ovejas criollas de Perú, y la gente pues ahí mata al borreguito cuando llegan personas pues extranjeras, y la carne es totalmente diferente a lo que sabe por ejemplo, de una raza empresarial. Por ejemplo, nosotros consumimos mucho, anda muy de moda ¿cómo se llama? La raza empresarial Dorper. Y en realidad esto de las razas sigue modas nada más, no sigue realmente un parámetro profundo o que realmente vamos a consumir estos animales porque tienen un valor histórico, cultural, como en España o en Portugal, por ejemplo, ¿no? O sea, yo observaba cuando estuve viviendo en Portugal, también en algunos, ¿cómo se llama? En algunos rebaños que había, es que allá sí se consume la carne, precisamente porque tiene un valor cultural. Además, la leche, sobre todo, porque tanto Portugal como España tienen diferentes tipos de quesos, de diferentes tipos de razas de ovejas, y esos quesos además están protegidos, tienen una denominación de origen, como también los de Italia. Entonces, esto ya les da un valor todavía agregado a este tipo de razas criollas propias de Europa, por ejemplo, y en México no tenemos eso porque no hemos tenido esa política de Estado de protección a este ganado criollo. Siguiente, por favor. Y bueno, solamente voy a terminar con estas palabras del ecólogo Allen Solomon, que una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla volver y se ha ido y para siempre. Gracias. Muchas gracias a ti, Vicky. Muy, muy interesante. Perdón, doctora Victoria. Oye, pues qué interesante. Mira, te voy a leer algunos comentarios de tus fans. Mis fans, ¿cuáles? No tengo. Bueno, por aquí te mandan saludos, Alonso Dueck León. Y por aquí Iván Bello Ríos dice, interesante correlación de estas variables con el cambio climático. Bueno, pues
si quieres, yo tengo también algunas preguntas. Fíjate que este trabajo que ustedes hacen para la conservación de estas poblaciones se me hace muy, muy interesante y extrapolable a la conservación de muchas otras especies, sobre todo silvestres, no domésticas. ¿Qué Sí. hay con respecto a eso? O sea, ¿es exactamente el mismo enfoque experimental o cómo se trabaja para el tema de especies silvestres? Es el mismo enfoque. De hecho, nosotros prácticamente digamos que le copiamos a los biólogos. O sea, lo que hacen los biólogos con especies silvestres, por ejemplo, uno de mis tutores que es acá el máster en domesticación y manejo de recursos zoogenéticos es el doctor Alejandro Casas, que está en el Instituto de Investigaciones en Sustentabilidad, en Ecosistemas y Sustentabilidad allá en Morelia. Prácticamente se hace lo mismo, es lo mismo, o sea, es con especies silvestres y obviamente empezamos con especies silvestres porque obviamente tienen una función en los nichos ecológicos y después ya nos vimos dando cuenta que había menos diversidad con los animales domésticos porque le hemos metido un montón de consanguinidad. O sea, por ejemplo, la consanguinidad dentro de las razas existe. Sí. ¿Por qué? Porque quieres mantener la raza, ¿no? Por ejemplo, la de los perros es más compleja. Porque hay muchos perros, por ejemplo, estos perros, no sé cómo qué raza son, que están así como muy achatados. ¿A los pugs? Ajá, o sea, pobres perros, o sea, tienen una predisposición a sufrir más asma que un, no sé, que un dálmata, ¿no? O sea, y además un dálmata es cazador, ¿no? Y los pugs, pues no, apenas si pueden caminar y apenas si pueden respirar los pobres perros, ¿no? Pero es precisamente por esa selección artificial que se dio por muchísimo tiempo y esa consanguinidad. Por eso ponía el ejemplo, perdón, de la realeza, ¿no? Eso de mantener precisamente la sangre pura a lo que los llevó, ¿no? Y sobre todo, pues a lo que llevó a Rusia, ¿no? Prácticamente no se conocía absolutamente nada sobre la hemofilia en aquella época y pues ellos se seguían ahí cazando entre primos y no sé qué tanto y pues por eso prácticamente cayó el imperio ruso, ¿no? Como en Monterrey. Ándale, los de Monterrey se pasan entre ellos. No es cierto, broma, amigos. Otra pregunta. Por ejemplo, están bien interesantes estos instrumentos que tú utilizas, como el Ventolab, ¿no? ¿Qué es el Ventolab exactamente? O sea, ¿qué cosas tiene? ¿Qué haces ahí? O sea, es ese portafolio, pero ¿qué cosas específicamente? Ajá. Que tiene para hacer electroforesis, tiene tu termociclador chiquito y además tiene tu centrífuga, tu microcentrífuga. Entonces, con los kits que ya tenemos, por ejemplo, que hacemos de extracción de DNA, en campo está súper genial, porque ya no tienes que andar cargando con el hielo, ¿no? O sea, como por ejemplo ahorita que está haciendo un montón de calor. Obviamente nosotros tenemos que tener el DNA lo más íntegro posible, perdón. Y la temperatura es importante. Y con los kits, gracias a los kits, pues ya los podemos hacer así a temperatura ambiente, no necesitas estar ¿cómo se llama? Teniendo que el gel o X cosas, porque pues ya no lo haces por la técnica de fenolcloroformo. Entonces eso es una de las ventajas que utilizamos. Y también el Minion, porque ya haces tu librería, precisamente con el Ventolab ya haces tu librería y ya nada más metes tu gotita, ahora sí, que es casi agua, y ya los datos están directamente en tu computadora y haces el análisis bioinformático. Sí, está buenísimo, o sea, porque con un Ventolab y un Mini-Ion, pues ya tienes un laboratorio a lo mejor ya está igualmente equipado que uno de un investigador joven recién contratado en la UNAM, por ejemplo. No tenemos. ¿Qué te pasa? Bueno, también esto era una broma, ¿eh? Pero sí, o sea, está súper bonito ese Ventolab. Hay una opción mexicana, por cierto, debo comentarlo si esto no es un comercial, pero hay una empresa, T4 Ligo, del doctor Octavio García, que están desarrollando portafolios similares. No me acuerdo ahora el nombre, me parece que es Lucy, pero es igual, es un kitcito que viene en un portafolio que tiene
2, 3 instrumentos de biología molecular y con eso ¿Son se los pueden mismos que hacer hacen colectas. los mini PCR? No, No. no son los mismos, pero es más o menos el mismo enfoque, el enfoque de la instrumentación do it yourself y demás, y bueno, pues están haciendo cosas muy interesantes, entonces bueno, ahí les recomiendo seguirlos. Está súper interesante. Oye, y otra cosa. Porque ese te sale más barato y además apoyas a la industria biotecnológica mexicana. Así es, totalmente. Además, sí, todo es reproducible. Por ejemplo, no sé si tú has comparado resultados del termociclador del Bento Lab con respecto a cualquier otro termociclador de escritorio. Supongo que sí, ¿no? Son casi iguales. Bueno, el que yo, por ejemplo, usé en el doctorado y en la maestría era un Thermo Fisher, ¿no? Así ya bien nice, ¿no? Y luego ya usé otro más, como dije, no inventen. Después en el doctorado me di cuenta que tenía uno para calentar mis pepitas. ¿No? O sea, cuando estás acostumbrado a lo bueno, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, tiene el mismo funcionamiento. Bueno, te voy a compartir unas preguntas aquí del público y algunos comentarios más de fans. Entonces, Alonso de que nos vuelve a preguntar, ¿dónde se puede conseguir el equipo? Pues ahí contáctense con Andrea, ella lo vende. ¿El Bento Lab? Sí, el Bento Lab y el Mayon, ¿cómo tú lo pronuncias? Yo le digo el Minion, sí, es el Mini Ion, porque pues los de Oxford así le decían, pero pues es el Minion, pues sí. Y sí, y mira, te ponen aquí, por cierto, doctora, muy guapa, saludos desde Perú. Ay, los peruanos siempre son así, me encantan porque sí, te dicen de piropos. Mira, Lucía Santi dice, sí, excelente. Y Víctor Hugo dice, tiene muchos fans, doctora, saludos. Andrea Campa, búsquenla, y ella es la que les vende y les enseña el equipo, tanto el Bento Lab y el Minion. Perfecto. O sea, vienen como en kit, ¿no? O algo así. ¿O hay descuentos si consigues los dos? Ustedes contáctenla. Comprométela de una vez, dile, si Andrea Campa, escuchaste. eso. Kev Hatter dice, profesora, muchas felicidades, excelente plática. Mi alumno favorito. No deberías tener favoritos. ¿Qué pasó? ¿Sabías que ese alumno fue el que nos puso una buena cafetería ahora? ¿En FES Cuautitlán? Pues sí, oye, ya está más decente. Creo que tenemos una mejor cafetería que la del TEC de Monterrey. Excelente. Kev Hatter, ¿no quieres hacer eso en Facultad de Ciencias? Sí, ándale, Kevin. Sí, ya creo que ya les ganamos a Facultad de Ciencias, ¿no? Pero aquí Alonso Becker dice, para realizar este tipo de investigación aquí en Perú, en la Sierra Altiplánica, aún tenemos ovinos criollos, lo que quisiera es mantener el núcleo genético. Sí, de hecho yo estuve en la parte de Perú, que un saludo a los peruanos, que me encantó su comida, y que bueno, me rompieron el corazón cuando llegué, cuando me dijeron, ay, el chocolate no es de México, porque en realidad el pariente silvestre es de Perú, y me encantaron sus papas. O sea, tienen que ir a Perú a probar toda su diversidad de papas. Y efectivamente yo estuve en la Sierra Central de los Andes, en la cuenca de Guarmiragra. Por ahí estuve. Entonces, efectivamente, hay poblaciones muy aisladas de ovinos criollos. Yo ahí, todavía en la maestría, no me había perfeccionado en las técnicas de muestreo, y lo único que pude traer fue lana. Entonces, pero pues yo había apuntado para regresar, ¿eh? No tengo ningún problema. No, además luego el tema es que si tú haces extracción de material biológico, pues ya es bien difícil pasarlo en la aduana, ¿no? Sí, es muy difícil, y además porque siempre de Sudamérica siempre te revisan la maleta, ¿no? Más de Perú, ¿no? Ya ves, porque venden la hoja de coca y es todo un show. Sí, efectivamente. Por ahí tengo una anécdota, ¿eh? O sea, ahora que me si quieres cuentar. Bueno, no sé si se pueda contar, si sea contable, pero... De cómo me fue o cómo me ha ido en la investigación. Pues bueno, siempre tienes anécdotas, y esta es muy, muy chusca.
bueno, fue la primera vez que yo acampaba en mi vida en 2016. Yo era de las famosísimas chicas Starbucks y Vogue y toda la cosa, así bien fashion. Entonces, cuando le conté a mi mamá que era lo que iba a hacer, me dijo, no, no te creo. Dice, no lo vas a lograr. ¿Tú ahí? Y pues cuando uno se está jugando la calificación, y prácticamente en la maestría uno hace lo que sea. Y yo dije, sí, sí me voy. Entonces, pues el curso estuvo muy bonito porque te digo que te conjugan muchas cosas, tanto de ciencias sociales, de humanidades, del arte, y de la biología y de la genética. Fue el curso de domesticaciones de recursos zoogenéticos que es impartido precisamente por mi tutor Alejandro Casas, y nosotros íbamos a la Universidad Agraria de La Molina en Perú. Pero ahí los estudiantes, nosotros lo tomábamos en la tarde porque los estudiantes no reciben beca en esa universidad. Y bueno, recibías un año una semana de instrucciones de cómo estar con estas personas que son los quechuas. Y bueno, cuando íbamos subiendo, porque bueno, Perú se tiene que entender por altitudes, ¿no? O sea, estamos a los 0 y luego empezamos como a los llamas y tiene diferentes paisajes. Ya cuando va subiendo, pues hace más frío. Llegamos creo que a Ticlio, que es uno de los puntos, el segundo punto turístico más alto del mundo, porque el primero está en China, y ya se empiezas a sentir, no sé cómo le dicen los peruanos, pero es el mal de altura, empiezas a sentir el mal de altura, y a mí me dieron a masticar 3 hojitas de coca. Me dijeron, mastícalas, creo que le habían puesto sal o bicarbonato, no me acuerdo, y la tienes que escupir. No, pues yo dije, ¿cómo voy a estar escupiendo esto? O sea, qué desagradable, qué asco. Y me la tragué. 3 hojitas, nada más. Me intoxiqué con la hoja de coca. O sea, ya yendo para la población que nosotros llevamos. No, o sea, a mí me dio fiebre, estaba con escalofríos, tenía taquicardia, tenía vómito. Luego en el autobús que veníamos no podíamos vomitar o defecar, solamente hacer pipí. Y si queríamos hacerlo teníamos que bajar a un lugar. Entonces imagínate, se venían parando cada hora o 20 minutos porque pues yo estaba mal, ¿no? O sea, me veía súper pálida. Y ya nada más mi tutor me dijo, ¿qué hiciste? Y le dije, es que me tragué la hoja de coca. ¿Pero por qué, no? No, sí, fue toda una aventura, ¿no? Yo sentía que sí, ahí sí me moría, pero bueno, afortunadamente tuve que dejar que pasaran todos los efectos, me dieron agua mineral y luego ya tuve que llegar, no sé qué planta me dieron y con un tecito se me quitó. Pero ningún efecto placentero o algo así. No, ¿qué te pasa? No, para nada, ningún efecto placentero, fue todo lo contrario. Bueno, mira, te hacen aquí una observación. Alonso Decker dice que si puedes ir a la Universidad Nacional del Altiplano para realizar una investigación sobre ello con los criollos, con los ovinos criollos. Y lo de la coca es de Bolivia, doctora. Sí, pero también en Perú la consumen. Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y dice que con un té de muña. Pregúntale si la muña es esta para también los problemas digestivos. Sí, te está escuchando. Alonso, ¿será que la muña es también para problemas digestivos? Esperemos su respuesta. Creo que por ahora esas son las preguntas. Okay, yo voy con mucho gusto siempre y cuando tengamos patrocinadores. Sí, dice que sí es para problemas digestivos. Sí, sabía que sí. Bueno, oye, y ahora que cuentas todo esto que te pasó en el campo, digo, es muy divertido y todo. Yo como biólogo, pues me formé también con o sea, tuve bastantes clases y prácticas en el campo y pues son experiencias invaluables, ¿no? La verdad es que es muy divertido. Necesario no lo sé, pero muy divertido sí es. Y bueno, quería preguntarte, tú que te formaste como BQD, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento decidiste cambiar como un trabajo relativamente seguro en un laboratorio, no sé, con humanos, a esto? O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué pasó en tu vida que decidiste hacer ese cambio, digamos, relativamente drástico?
Sí, fue bastante drástico. Bueno, en primer lugar, sí soy una mujer que me gusta dar cambios drásticos, ¿no? Y reinventarme siempre. Pues bueno, yo empecé con lo de DNA mitocondrial, ya llevo bastante tiempo, 13 años estudiando DNA mitocondrial. Este es un antes para poder contestar tu pregunta. Y estudié cáncer de próstata porque a mi papá le dio cáncer de próstata. Entonces yo quería saber más sobre las mutaciones que estaban relacionadas al cáncer de próstata. De hecho, él fue mi espécimen, por así decirlo. Lamentablemente me llevé mucha decepción con los médicos humanos, porque son un poco, creo que en esa época todavía no estaban visualizando el poder de la biología molecular para hacer diagnósticos. Entonces, pues decían, sí, pues muy padre tu ciencia, pero pues a nosotros esto no nos sirve, ¿no? No es práctico. Y creo que ahora que hemos visto que es más práctico, sobre todo con COVID-19, ¿no? Que se hizo una reivindicación de la biología molecular, pues ahora sí ya todo el mundo hace biología molecular, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, ¿no? Ya es algo que lo hacen. Y bueno, finalmente es algo que te vas adaptando, porque mi tutor me coachó y me dijo, pues bueno, ¿por qué no te vas al área de veterinaria, que es el posgrado de la casa, de ahí de Texcotitlán, y te metes a estas ondas de, pues lees también de domesticación y no sé qué tanto, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando empecé a leerlo, me llamó muchísimo la atención porque en bioquímica no vemos nada acerca, o sea, sí vemos genética de poblaciones, pero no vemos nada acerca de evolución y de filogenética. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y me empecé a meter a cursos de filogenética y de evolución y dije, wow, creo que esto es lo mío, me equivoqué de carrera, ¿no? Y sobre todo porque a mí me gustaba mucho también la historia y el arte y todo esto. Y cuando lo pude conjugar, y que me gustaban mucho estas ondas de la domesticación porque tenías que hacer también investigación histórica para hacer tus marcos teóricos de la tesis, dije, no, esto es lo mío, dije, esto es lo mío, ¿no? O sea, ya cuando lo puedes conjugar tus dos pasiones, pues obviamente ya dices, y ahí te agarras y te casas de ello. Claro, entonces tu otra pasión es el arte, digamos. Ajá, por ejemplo, el arte textil me gusta mucho. Uh-huh. Y sobre todo para que no se pierda este tipo de arte, porque actualmente hay algo que se me olvidó de comentarles en la presentación, es que las lanas de este tipo carpet, que son las lanas criollas, que dan las ovejas criollas, son muy gruesas y eso nos ayuda mucho al telar de cintura. Y el telar de cintura sí es prehispánico. O sea, por ejemplo, si tú quieres meterle una lana tipo merino, ahí se rompe mucho la fibra, porque cuando tú estás haciendo el tejido, tienes que estar jalando. Entonces necesitas que la fibra esté bastante fuerte para que no se rompa. Por ejemplo, las lanas finas son buenísimas para los pedales los pedales de cuando tejes, no tienes que estar jalando muy fuerte. Entonces, también esa técnica pues se está perdiendo porque ya muchas personas pues ya no lo hacen, ¿no? Sí, pues tienes razón, fíjate que pocos seminarios han combinado como el tuyo temas de culturales, o sea, no solo la parte del arte en textiles, sino el arte culinario y, bueno, pues algunos detalles ahí culturales que nos mencionaste con la parte más técnica, ¿no? La parte, pues, incluso hablaste de secuenciación, cosas que es difícil, pues, que un seminario incluya, o sea, tan diverso el contenido, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, las aplicaciones que podemos tener, ya si tenemos, por ejemplo, si convencemos a algún senador o algún diputado, siempre la pregunta básica que me hacen, ¿no? O sea, ¿qué le dirías, no? Pues primero que nos ponga el laboratorio, ¿no? Y en segundo, cómo sacar rentabilidad. Es obviamente que estas personas no van a cambiar el manejo de sus animales y tampoco es nuestro objetivo, pero sí que puedan tener protección y sobre todo, por ejemplo, que tengan un valor agregado. En el caso, por ejemplo, de los textiles, pues podríamos decir, pues esta sí es criolla y además tenemos un certificado de que viene en sí. ¿Por qué? Pues porque ya genéticamente lo hemos identificado, ¿no? Y eso ya le da un valor súper agregado, como en el caso de los quesos,
de la leche que viene de las ovejas, tanto de Portugal o de España o de Italia, que dicen, a ver, esto pues, es como más gourmet porque es local o es regional, porque hemos conservado esas poblaciones. Y además, todo que tengan esas poblaciones, no solamente en eso, o sea, a lo mejor tienen, por ejemplo, cierta resistencia a los parásitos, eso nos llama más la atención. Sí, totalmente, o sea, un político le llama la atención cuando hablas de salud, de biodiversidad o de rentabilidad, y bueno, estás tocando los tres, puede ser que seas la persona ideal, ¿sabes? Para comunicarte con algún político. Justo voy a compartir el comentario de Flavio Martínez que dice, la pregunta es, ¿esta investigación en qué incide? ¿Llega o llegará alguna dependencia de gobierno para legislar y o se vea el resultado de estas investigaciones? Pues lo que nos falta más es como más presión, ¿no? Lamentablemente aquí en México, si no presionas, si no tomas calles, si no haces algo, si no te asocias con alguna cuestión ahí de no gubernamental, meter presión, no vas a lograr nada. Porque también nos hace falta mucho ese puente de comunicación de la investigación hacia la burocracia. Yo estuve trabajando un poco en la burocracia y pues lamentablemente la burocracia es otro mundo, ¿no? O sea, a mí me quedé así como que, ¿y aquí cómo solucionan los asuntos, no? O sea, porque nosotros de acá, los que nos dedicamos a la ciencia, tenemos otra manera, ¿no? De ver el mundo. Exactamente. Burocráticamente, digo, aquí hay cosas que tú puedes resolver de una manera más fácil, ¿no? Pero dicen, no, es que ese es el sistema y no les muevas nada, porque si no se vuelven locos. El caso aquí es presionar precisamente, dar una iniciativa y presionarlos, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Se están extinguiendo acá las ovejas. ¿Y qué hemos encontrado hasta ahorita? Porque, bueno, sí está el Congreso Nacional de los Recursos Zoogenéticos, pero no ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque lamentablemente otra vez los programas de gobierno están mal dirigidos. Muchos programas de gobierno nada más es ahora, hicimos tantas transferencias de embriones, hicimos tantas inseminaciones artificiales. No, pues está súper, pero no tienen un programa de seguimiento a largo plazo. Y cuando observas a largo plazo, por ejemplo, lo de transferencia de embriones o lo de inseminaciones artificiales, ves que la productividad baja. No es que uno esté en contra, los genetistas de la conservación, no estamos en contra con la producción, porque la genética de la conservación tiene el enfoque de satisfacer la demanda de las generaciones futuras y la producción de la sociedad contemporánea, de satisfacer la demanda de la sociedad contemporánea. No es que estemos en contra, yo no estoy en contra de la biotecnología, ni de la transferencia de embriones, ni de las inseminaciones artificiales. Claro que se hacen en genética de la conservación cuando se están extinguiendo algunas poblaciones. Sin embargo, hay que saberlas usar. ¿En dónde usarlas? Si estamos viendo que se están extinguiendo, pues es aquí donde tengo que meter el asunto. Pero ¿qué animales vas a traer? Eso es lo que hay que estudiar más todavía. Yo no soy veterinaria, ¿no? Yo te puedo decir nada más esto. Y ya los veterinarios pues ya sabrán de, pues tenemos que cruzar esto con esto. Pues ya. Eso es lo que nos va a meter diversidad, por ejemplo. Pero todo, sobre todo tener un programa de seguimiento, pero no lo hay. Sí, pues sí, en la agenda hay otras prioridades antes que esto, aunque la seguridad alimentaria es una de las principales, debería estar considerado al menos para este tipo de animales domésticos. Ponle tú que para la conservación no sea como prioridad en la agenda todavía, ¿no? Pero sí tienes razón. Fíjate que justo ahora que hablas de ese gap que hay entre la política y los científicos, bueno, es muy evidente porque normalmente hay hay políticos que deciden tener asesores en temas de ciencia, justamente porque pues saben que es importante, que es relevante y o por popularidad. Pero científicos que de manera voluntaria se metan a temas de política, me atrevo a decir es menos común.
No es que no existan, conozco a muchos científicos muy importantes que han hecho esfuerzos muy relevantes en temas de políticas públicas, pero no es la generalidad. En la formación como científicos no te dicen ni por dónde empezar si es que esa es tu intención. Entonces está complicado, la verdad. Por ejemplo, mi tutor, el doctor Raúl Pérez Robas, que está allá en el Instituto de Investigaciones Indígenas en Chiapas, en los años 90 vino un programa de gobierno, precisamente. Él se ha dedicado toda su vida a cuidar solamente Chiapas, y tenemos más pueblos originarios con tradición textil, pero él es Chiapas de los Otziles. Bueno, resulta que vinieron ovejas merinas. El programa de gobierno es que querían que México fuera parte del top 3 de producción de lana merina, esta lana fina. Y querían, como precisamente los sistemas tradicionales son los mayoritarios en México, pues querían combinar estas ovejas. Y tienen esta como idea, no sé por qué tienen esta idea tan cuadrada de que la genética funciona así como de, sí, es que las lanas finas son gen dominante, ¿no? Y las lanas, ¿cómo se llama? De tipo carpet son gen recesivo, ¿no? Entonces, la filial va a tener gen dominante, ¿no? La primera generación, ¿no? Y eso no es cierto, porque ahora sabemos que un gen no está involucrado solamente en la producción de la fibra de lana, del grosor, son varios genes. Así es. O sea, esto no es monogenético, es multigenético. Y pues ellos creen esas situaciones, entonces lo hicieron, fíjate que lo hicieron y sí cruzaron. Y bueno, el doctor Raúl Pérez Robas pues, les dijo que y pues obviamente pues no le hicieron caso, lo fueron a hacer, hicieron las cruzas y las mujeres de allá de los Altos de Chiapas, las Otziles, pues la primera generación filial pues ni salieron finas las lanas y tampoco salieron gruesas las lanas, sino salieron como chicles las ovejitas, ¿no? Tenían sus lanas así, su pelo así como medio raro, ¿no? Pobrecitas. Entonces, pues eso tampoco sirve para el telar de cintura y tampoco sirve para los telares de pedales. Uh-huh. Y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues no, obviamente no queremos de esto, ¿no? Y obviamente se retiró ese plan de gobierno. Yo creo que deberían de asesorarse más. Lamentablemente lo que yo observé es que hay como grupos en los cuales pues como que no quieren apoyar mucho a los sistemas de producción tradicionales y solamente los empresariales quieren hacerse negocios a partir de los programas de gobierno y hacer sus plataformas económicas. Eso yo lo veo muy mal, porque finalmente eso nada más pues es para ellos, ¿no? No estás ni ayudando ni a la producción nacional y no estás haciendo prácticamente nada, o sea, se están haciendo solamente ricos unos cuantos. Sí, eso también es algo que mueve bastante las políticas públicas, pero con ese tema no nos vamos a meter por ahora porque estamos en campañas aquí en México y no nos vayan a censurar. No nos van a censurar el canal. Bueno, Vicky, parece que ya son todas las contribuciones de la audiencia. No sé si te gustaría dar, para ir cerrando, un mensaje final a la comunidad. Y bueno, para ello te voy a mencionar que la comunidad que nos sigue, pues en su mayoría son estudiantes pequeños. Y bueno, con pequeños me refiero a que están en la licenciatura, están terminando en algún área ahí de químico-biológicas y de la salud. Y bueno, pues que están por enfrentarse al mundo laboral y o pues el posgrado, ¿no? ¿Algún consejo o recomendación que les quieras dar o algún spoiler de la vida que les quieras mencionar? El spoiler de la vida. Bueno, yo les puedo decir que si les gusta la investigación, traten de hacer una tesis en el nivel licenciatura. Si no les gusta, pues obviamente hay otras opciones de titulación. Sobre todo, optimicen su tiempo. Si se van a dedicar a hacer también la maestría, no se quieran comer al mundo. Váyanse tranquilos, porque luego veo a estudiantes de licenciatura que ya van, no sé, en octavo, noveno semestre, y que todavía no terminan ni sus materias, todavía ni han hecho el servicio social, todavía ni han hecho el examen de comprensión de lectura en lengua inglesa, y ya se quieren meter a la maestría, ¿no? No, es que ya,
ya les urge meterse a la maestría. Pues yo les digo que se tomen un semestre sabático para pensarlo bien, disfruten su época de estudiantes ahorita, porque bueno, ya cuando uno entra en la maestría, pues ya es otra cosa. Piénsenlo bien, busquen el tema que les guste, el asesor sobre todo, su comité tutoral, ¿no? Yo la verdad he tenido la fortuna de tener el mejor comité tutoral del mundo, trabajo con puros hombres y nunca he tenido ningún problema de violencia de género o de acoso. No, siempre me han tratado como, con respeto y nunca como su subordinada, como, sí, es mujer y no sabe, ¿no? ¿Cómo es? Se metió, es bioquímica y no sabe de veterinaria, ¿no? Jamás me han ninguneado, sino que me tratan como su colega. Y eso es realmente muy padre. Entonces, sobre todo para las mujeres, búsquense así tutores que los traten como sus colegas, porque bueno, ustedes ya se van a formar como investigadores, ¿no? O sea, se van a hacer la maestría y si les gusta se hacen el doctorado. Y entonces realmente es una bendición encontrar comités tutorales donde te traten como tu colega, no como tu subordinado. Y sobre todo que en tus tutorales te digan, dinos qué nos vas a enseñar porque tú eres la experta. Eso se siente muy padre, la verdad. Entonces, realmente pues es interesante. Si se van a hacer la maestría, las becas CONACYT son becas mixtas, se pueden ir a hacer en maestría, semestres al extranjero, tómenlo, háganlo, porque realmente trabajar con gente del extranjero les abre muchísimas puertas, sobre todo a la hora de publicaciones y de contactos. Y también en el doctorado, yo lamentablemente ya no me pude ir por la pandemia, pero allá en el doctorado te dan un año, váyanse porque es una experiencia muy padre vivir en otro país y tener otra perspectiva de cómo hacen ciencia en otro país, ¿no? Entonces, y de cómo, pues en realidad la comunidad científica como que se conoce y te adoptan y te van enseñando otras cosas. Y es muy padre, la verdad. Yo sí les recomiendo que hagan eso. Y que sobre todo tomen sus tiempos, porque los requisitos de maestría son diferentes a los de licenciatura, no nada más es un examen, hay que hacer un examen, hay que hacer una entrevista, hay que pasar el examen de inglés y hay que presentar tu proyecto, ¿no? Sobre todo ya tengan el proyecto un poco avanzado, porque maestría son 2 años, doctorado son 4. ¿No? En el caso ideal, ¿no? En el caso ideal, ¿no? A veces nos aventamos 5 lo máximo, ¿eh? No se van a aventar 8. 5 lo máximo. Pero sí, háganlo, es duro el trabajo, es de mucha disciplina, es de mucha paciencia, porque a veces no te salen los experimentos, pero no quiere decir que seas un fracasado o no lo sepas hacer. Simplemente ese día no te salió. Pero si les apasiona, háganlo. Es una carrera, yo creo, de investigación. Mucha gente dice que no trabajamos, ¿no? Que los investigadores no trabajamos, que los científicos no trabajamos, y yo siempre digo que investigar es un trabajo, porque en realidad nosotros estamos o mejorando el conocimiento o generando otro tipo de conocimiento, y en realidad eso es un trabajo, no estamos siguiendo una guía o reglas, ¿no? Sino que estamos viendo que a lo mejor no sé, la premio Nobel X se equivocó en esto y yo tengo el experimento que lo demuestra, y eso es algo valioso, ¿no? Porque así se va construyendo el conocimiento y se van derribando precisamente mitos que había, ¿no? Por ejemplo, decir que Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y luego vino Galileo Galilei y le dijo, no, estás equivocado, ¿no? Y lo lincharon. Y lo lincharon, ¿no? A lo mejor si ustedes refutan un premio Nobel les pasa igual, pero vale la pena. Pero vale la pena, ¿no? Entonces, sí es una carrera bastante de mucho amor al arte, pero sobre todo tiene sus ventajas, ¿no? Porque tenemos nuestras ventajas de que a veces somos nuestros propios jefes, ¿no? Ponemos nuestras reglas en el laboratorio. Yo, por ejemplo, soy de un espíritu más libre, no soy tan exigente así como, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, yo creo que yo veo el talento del alumno y poderlo ver y poderlo explotar, ¿no? En ese sentido. Y que él se sienta a gusto.
Y sobre todo, nunca se rindan. Si esto es lo que quieren hacer, nunca se rindan. O sea, es muy difícil, no es para cualquiera, pero sobre todo nunca se rindan. Nos hacen, yo creo que falta más personas con estudios de posgrado. Somos muy pocas, pero el posgrado te abre muchísimas ventajas. Te abre ventajas que no tienen otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser más críticos. Y al ser más críticos, te abre más puertas y más visión a comprender el mundo. Muy bien, pues totalmente de acuerdo. Te comento los últimos dos y ya nos despedimos. Vicky, pues por aquí dicen gran presentación la de hoy. Felicidades, doctora. Y Flavia también. Muchas felicidades, doctora Vicky, que sigan los éxitos en todo lo que viene. Bueno, gracias. Pues te iba a decir doctora Victoria, pero doctora Vicky suena muy bien. No, soy Vicky. Doctora Victoria. Vicky, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que sí estamos muy, muy contentos de haberte tenido en este foro. Pues lo del inicio, bueno, pues vamos a recortar ahí el inicio donde hubo un poco de fallas técnicas. Sí, perdón. No hay cuidado. Y bueno, pues gracias también por los consejos y bueno, pues para la audiencia que es más joven, pues ahí tienen la voz de la experiencia hablando y dando consejos que valen mucho, ¿no? A la chaviza, ¿no? La chaviza. Sí, sí, yo ya no categorizo ahí porque quedó como un grupo bastante externo. Pero bueno, gracias a todos los que siguieron la transmisión hasta este momento. Esperamos seguir teniendo seminarios web igualmente interesantes. Y pues esperemos que Vicky también quiera seguir colaborando con nosotros, no solo en temas de, bueno, como hoy que fue ponente de un webinar. Vicky, públicamente, si te interesa también moderar algo, pues eres bienvenida. Esto ya lo hemos platicado. Me parece que estaría padre. Va, me parece. Me late la idea. Va, que va. Y ahí luego me invitan a la cafetería de Fescotitlán. Ah, pues sí, pues es que tú te freseas. Yo me freseo. Y es la de campo 1, porque las de campo 4 están... Gracias a Kevin tenemos nuestra cafetería bonita. Tenemos BQDs aquí siguiendo la página. Un saludo a todos los BQDs de Fescotitlán. Un saludo a mis alumnos. Lamentablemente ya no doy genética. Me da mucha tristeza que ya no doy genética con ustedes. Ojalá algún día regrese con ustedes a darles genética aplicada. Pero bueno, ustedes sigan estudiando. Pues así es. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto, Vicky. Un abrazo y pues ahí seguimos en contacto. Bye. Dale, a todos. nos vemos. Bye.